Como dice la claqueta, trastorno de la conducta alimentaria es el tema del programa Así Somos de hoy. El trastorno de la conducta alimentaria abarca múltiples aspectos, desde la bulimia, la anorexia, picar entre horas, los atracones. Hoy lo vamos a conocer a través de los ojos de Cataisa y de Antonio, dos personas que lo han padecido y que afortunadamente lo han superado. Quien les va a hacer la entrevista será Mireia, es una alumna del Instituto de Enseñanza Secundaria de Puerto del Rosario. Ella ha recopilado todas las preguntas de sus compañeros y les ha hecho una entrevista. Y es sorprendente porque Mireia es la primera vez que pisa un plató de televisión. Les va a sorprender, insistimos, la entereza que ha tenido Mireia en trasladarles estas preguntas a Antonio y Cataisa, porque su testimonio es emocionante y es desgarrador. Bueno, pues ahí les dejamos con el trastorno de la conducta alimentaria. Hola, mi nombre es Mireia Marcote Pérez, tengo 16 años y estudio en el IES Puerto del Rosario el Bachiller de Humanidades. Nuestro tutor, un día en la hora de tutoría, nos trajo el tema de que nos teníamos que preparar una serie de preguntas para hacerles a estas dos personas que padecen o han padecido este trastorno. He visto ya varias chicas que han sufrido bulimia. A lo mejor la vez que no come o que come demasiado. Me llama la atención cómo puede derivar de un trastorno alimenticio a unos trastornos más graves, como ya dijo mi compañero, de fallecer por ese trastorno. Salvo que tenga un cambio brusco en su constitución, de resto no creo que puedas darte cuenta. Somos influenciados sobre todo por las redes sociales. Horrible. Deberían preocuparse tanto por lo que comen o lo que no. He visto casos, por ejemplo, de gente que come y luego va a vomitar. Ellos en realidad son los protagonistas de nuestra sociedad actual y futura. Y es súper importante que hagan este tipo de actividades desde mi punto de vista, porque los trastornos de la conducta alimentaria siguen siendo todavía un tema un poco tabú y hay que darle visibilidad. Soy Antonio Samuel Díaz García, tengo 21 años, estudio Ingeniería de Telecomunicaciones en la ULPGC y soy una persona recuperada de TCA. Mi nombre es Cataisa Gutiérrez Rodríguez, tengo 35 años, soy trabajadora de Lidl. Pues me gusta mucho el teatro, estoy en una compañía en Caldas, me lo paso muy bien y hago shows infantiles. Y también me dedico a la representación estudiantil. Me gusta mucho defender los derechos de los estudiantes y representar un poco. Como aficiones tengo jugar a fútbol y aparte practico TRX. Me vine a Gran Canaria porque tenía TCA y en Lanzarote no hay posibilidad de poder acudir a un centro de día y necesitaba más ayuda, entonces decidí pedir traslado y venirme para acá a recuperarme. ¿Todo listo? Vamos al plato. Hola. 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 Antonio. Katy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Yo viajé desde Fuerteventura esta mañana hasta el plató de Así Somos para entrevistar a dos personas que han padecido TCA mediante unas preguntas que hemos realizado mis compañeros y yo del IES Puerto del Rosario. ¿Qué es lo que más le ha ayudado a superar su relación con la comida? ¿Qué crees que te está ayudando a mejorar en este proceso? ¿Cómo te diste cuenta de que necesitabas ayuda? ¿Cuándo fuiste consciente? ¿Qué no te gusta que te digan o que te pregunten? ¿Cómo se puede ayudar a una persona con trastorno en la conducta alimentaria?
¿Cuánto te costó asimilar que tenías un trastorno? ¿Quiénes crees que fueron los primeros en darse cuenta? ¿Cómo pediste ayuda? ¿Qué apoyo necesitabas o necesitas ahora mismo en tu camino terapéutico? ¿Cuál es la parte más complicada del tratamiento? ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Qué señales pueden alertar a alguien de que una persona está sufriendo un trastorno alimenticio? ¿Qué le dirías a una persona con tu trastorno? ¿Qué consejo le darías a una persona que sufre de trastorno alimenticio? ¿Qué repercusión ha tenido en tu día a día? ¿Crees que en general la sociedad comprende estos problemas? ¿Crees que los medios de comunicación, la televisión y las redes sociales nos influyen en algo? ¿Obligan a tener una imagen o una dieta equilibrada? ¿Crees que es un trastorno que afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Cuándo fueron conscientes de que estaban padeciendo un trastorno de este estilo? En mi caso fue porque no paraba de hacer ejercicio y subir y bajar escaleras, y ahí fue cuando dije, esto ya no es normal. Y aparte porque mi forma de relacionarme con las demás personas y con la alimentación había cambiado. Pero el día que yo realmente tomé conciencia y dije, tengo un problema, necesito ayuda, fue cuando me encontraba tan cansada y no podía parar de subir y bajar la escalera, y yo me acuerdo que era llorando y decía, es que ¿cómo es posible? Eso fue lo que denotó en mí el necesito ayuda y algo no va bien. En mi caso me enteré y fui consciente mucho más tarde de lo que me gustaría. Al final tenemos como una imagen de lo que es un TCA que no siempre es la adecuada, y al no vernos representados pues cuesta saber que lo que tienes es un TCA. Sí que sabía que yo tenía unos determinados síntomas, pero los tenía normalizados, por ejemplo purgas. Y claro, al tenerlo tan normalizado tú dices, bueno, es normal, no es algo que controlo. O sea, me enteré 3 años después de haber empezado con los síntomas, y no es hasta un poquito más adelante cuando decido ponerme en manos de profesionales. ¿Y cómo se dieron cuenta de que vuestra relación con la comida cambió? Yo por lo menos porque, a ver, es que a mí el TCA no es solo un físico, es porque, como dijo Antonio al principio, no sabes gestionar esas emociones que no se nos enseñan y buscas la manera de poder querer controlar algo. Y en mi caso fue a raíz de la alimentación. Entonces me di cuenta que tenía un problema de la comida porque empecé comiendo las 3-4 veces al día, y después pensando que controlaba y que podía pararlo cuando yo quisiera, ese refugio me llevó a comer 1 o 2 veces al día. Sí, el tema de comer varias veces, la relación con la comida ha cambiado un montón. Yo, por ejemplo, si llegaba a casa empezaba a comer y no te das cuenta y como que te agobias y empiezas a comer casi que por ansiedad y terminas sintiéndote culpable entonces de haber comido algo que es súper normal, de haberte alimentado. Entonces, un poco a raíz de esa culpa es como se fue gestionando mi relación con la comida. Y desde a lo mejor algún día que evitaba desayunar, evitaba cenar simplemente por evitar un mal mayor, pues ves que la relación con la comida, con los alimentos, cambia mucho. ¿Y cómo te enteraste de que necesitabas ayuda? Simplemente porque vi que la gente alrededor estaba muy preocupada, me pedían que por favor me pusiera en manos de profesionales. Es algo un poco duro cuando lo ves en la gente alrededor o cuando se lo cuentas a tu familia, porque ves en ellos una pena que no necesariamente tú estás sintiendo, tú lo tienes, como decía, lo tienes muy normalizado y estás viendo a otras personas sufrir por ti. Entonces, en ese momento, aunque tenemos que pensar siempre en nosotros, empecé a pensar en las otras personas, en que me estaban viendo mal, y dije, aunque sea porque esto salga un poquito más adelante, me voy a poner en manos de profesionales. Yo en mi caso no pedí ayuda por mí misma, no le dije nada a nadie, porque me sentía también mal conmigo misma y sentía que no me iban a entender y que iba a ser una carga, como dice él, porque es verdad que en un principio me costó a mí encontrar razones por mí misma para querer recuperarme y querer cuidarme y estar mejor, porque siempre piensas en los demás. Entonces no le dije nada a nadie y fui a través de la Seguridad Social, primero en Lanzarote, y decidí ponerme en manos de profesionales. Hasta que a los 8 meses decidí contarlo a mi familia, a mi familia,
Y esa fue la iniciativa que tuve y cómo lo llevé a cabo en un principio. ¿Y tú, Antonio, cómo pediste ayuda? Pues en mi caso fue parecido, yo no sabía qué hacer. Te ves en un momento en el que no tienes muchos recursos económicos y se te imposibilita ir a un psicólogo privado, a una psicóloga privada. Entonces decidí ir a la Seguridad Social y el médico gestionó el tema de salud mental a través de la Seguridad Social, pero justo comentándolo con un compañero, me dijo, con un amigo, me dijo, hay un centro en Las Palmas especializado en trastornos de la conducta alimenticia, vete, pregunta. Entonces llamé al día siguiente y me puse completamente en sus manos. Es verdad que sigue siendo un tratamiento que no es gratis, pese a que esto no es un lujo tenerlo, ni es un privilegio, ni tiene que ser, no deberíamos de tener que pagarlo. ¿Y de vuestro entorno? ¿Quiénes fueron los primeros en enterarse y cómo se enteraron tras esta noticia? Los primeros que se enteraron fueron 2 amigas mías y encima no estaban en Lanzarote, estaban en Cádiz. Noté más la confianza, no solo la confianza, sino es porque yo tenía miedo de defraudar incluso. Es que yo ahora mismo lo pienso y digo, encima que una persona está mal, que esta enfermedad no la elegimos y se pasa muy mal, aún encima me sentía como que les iba a defraudar. Porque sinceramente he oído comentarios y me han dicho, con lo inteligente que tú eres, los clichés. Igual que los estereotipos que hay, con lo inteligente que tú eres, entonces tengo mucha confianza con ella, mucha relación y decidí contárselo a ella. Y tratar de llegar a unos acuerdos entre nosotras y ellas fueron las primeras personas. Y después ya mis hermanas, que somos trillizas, entonces tenemos esa conexión especial y nos ayudamos mucho, se los dije a ellas después. En mi caso, la primera persona que se enteró era mi entonces pareja, lo cual intentamos gestionar, pero era imposible. Y justo después en una cena se lo comenté a mi grupo de amigas y le conté cómo era la situación. Pero yo le dije, oye, pero estoy bien. No estaba saliendo ni lo estaba gestionando, lo estaba llevando de una forma incluso peor. Y después me apoyé mucho en mi gente cercana y en mi familia me costó un poco más porque al final son con los que convives en casa, los que te hacen la comida, los que están todo el día cerca de ti. Entonces te cuesta decirlo, hoy estoy teniendo este problema. Y fue un poco gracioso porque se lo conté en una Nochebuena con mis padres y mi hermana sentados en la mesa. Un poco duro, pero bueno, son cosas que hay que contarlas para también sentir el apoyo de la gente de alrededor. ¿Y por qué no es nada malo tener TCA? Es algo que no elegimos y no tenemos que sentirnos mal por tener TCA o estar sufriendo TCA. Y al contarles la noticia, ¿cómo se lo tomaron? Complicada. En mi caso, claro, cuando la gente de alrededor se entera de esos comportamientos, a veces tienden a echarse la culpa a ellos. Entonces, sí que recuerdo que en casa les costó asumirlo porque es algo duro. Te están contando tu hijo, tu hermano, que tienes un trastorno alimenticio, que es algo que es muy de películas, muy de series, que es con un perfil determinado que yo no tengo. Entonces, la gente de alrededor lo que me decían es, oye, busca ayuda profesional, si esto no lo puedes gestionar solo, y pues un poquito así. En mi caso, mis hermanas, aunque no lo entendían y no eran conscientes de lo que era el trastorno de la conducta alimentaria, es verdad que me apoyaron muchísimo y causó en ellos una pena, como decía él, de sentirse culpables por no haberse dado cuenta, porque ellos se enteraron a los 8 meses. Yo ya estaba en tratamiento por la Seguridad Social en ese entonces y se enteraron a los 8 meses. Y mi madre se vino a enterar hace 2 años y pico. Yo llevé con el TCA 10 años. Y mi madre se enteró hace 2 años y pico porque digo, ¿cómo le explico que me voy a ir de la isla? ¿Qué le digo? Porque yo me venía de Lanzarote aquí, antes de pedir traslado me venía cada mes, los 2 días que libraba en el trabajo, a lo mejor me venía lunes y martes, y sin decir nada. Y entonces mi madre, asombradísima, no se lo creía, que cómo puede pasar, digo, es algo que no elijo, y la verdad es que me costó asimilarlo en un principio, pero después poco a poco fuimos gestionándolo mejor. Y al enterarse de la noticia,
¿Siguieron tratándolos del mismo modo o cambiaron? Hay un poco de paternalismo, de a cuidar a la persona que está mal. Es algo que todos creo que a veces lo hemos hecho con algún amigo o amiga que nos cuenta que está mal, entonces tendemos como a sobreprotegerlo. Entonces, en el momento en el que te enteras, pues, oye, pues por las noches si hay alguien en el baño estás más atento. Entonces, te sientes un poquito más vigilado. O la gente cercana también te pregunta un poco más, que está bien, porque así eres consciente de lo que estás pasando, pero puede ser agobiante y más si ya con toda la carga que supone un TCA. En mi caso también yo me sentí muy agobiada porque las pautas en tu casa, en tu entorno cambian. Como decía él, a la hora de ir al baño ya era un no, voy contigo, no, te espero fuera. Incluso en la comida, esperando a ver cómo comías y las miradas ya iban a ti, a ver si te lo comías todo, si no, entonces la tensión se palpaba muchísimo. Y lejos de querer ayudar, ellos sí querían ayudarnos, pero lejos de ayudarme a mí, lo que hacía era que me agobiaba más y que digamos que el TCA se fomentara más, porque quería controlar yo aún más la situación. Bueno, decís que a vuestro entorno fue un choque, que se enteraran de que estaban sufriendo un trastorno, pero ¿y vosotros? ¿Cómo lo llevasteis? Al final nosotros un poco, lo que decía antes, lo normalizamos. Empezamos con, y pasa en la sociedad, y hay mucha gente que no sabe que está desarrollando ciertos trastornos, pero empiezas con un pequeño síntoma. Una purga, un hoy no como, un hoy me siento mal, algo que tenemos súper normalizado de pues si llevo 3 semanas si he hecho una cena muy potente, una comida que no se llama sana, pues compensarlo con ejercicio. Son ciertos pequeños síntomas que tenemos normalizados y vamos normalizándolo y por eso es muy difícil salir, porque para nosotros al principio, sinceramente un poco sin más, en el momento en el que te das cuenta ya se pasa muy mal, porque sientes que no te vas a poder llevar bien nunca con la comida, que siempre nunca te vas a sentir a gusto por comer, siempre vas a tener que hacer ejercicio para compensar y que no eres realmente consciente, yo por lo menos en mi caso y me imagino que en el tuyo y en todo, realmente no eres tan consciente de los síntomas que tiene tu TCA, porque se suele ver, vale, relación al ejercicio es un síntoma, porque hace mucho ejercicio dependiendo del TCA que tenga, pero yo no sabía que tenía más síntomas, es decir, hasta la hora de comer, cortar todo pequeño, en el orden en el que lo ponía, en dándome mis pausas, mis tiempos, eso también son síntomas relacionados y asociados al TCA. Lo que pasa es que no se ven. Y yo me acuerdo en mi caso, cuando empecé a descubrir más síntomas que tenía, me puse a llorar, y me acuerdo hablarlo con la psicóloga, y llorar y decir, es que cada vez salen más cosas. Y sentirme peor porque no tenía la conciencia de que qué bueno que cada vez salgan más cosas, porque quiere decir que yo tengo más conciencia y puedo posibilitar ese cambio, puedo cambiar. Esto lo digo ahora porque tengo más reflexión, más conciencia y lo he trabajado. Pero me costó llegar a este punto. Yo me sentía cada vez peor porque decía, es que cada vez son más cosas, como no puede ser. Y es frustrante para uno mismo porque te culpabiliza por haber llegado hasta donde has llegado. Y no entiendes que es que estabas tan mal internamente y no sabías cómo resolverlo, que recurriste. Y es muy frustrante a la par que sentirte muy mal contigo misma, cuando la realidad es que no lo eliges y te sientes hasta anormal. Yo siempre decía, y lo tendré presente, decía, es que a mí me gustaría ser una persona normal. O sea, yo me etiquetaba como una persona anormal. Es complicado. Hoy en día soy consciente y me siento muy afortunada de poder tener esta gestión emocional, que es lo que me va a ayudar para cualquier problema que yo tenga y sobre todo es que yo hoy me miro al espejo y confío en la persona que miro al espejo. Antes en el centro, que lo nombramos, había un taller que era de imagen corporal y yo tenía que decir 3 cualidades que me gustaran de mí y yo lloraba cuando me ponía en el espejo porque era incapaz de mirarme y me ponía a llorar porque no quería. Y con el tiempo, a medida que fui trabajando mi conocimiento hacia mí misma, el amor propio y a conocerme aún más,
no solo soy capaz de decirme esas 3 cualidades bonitas que veo en mí, que ojo, la aceptación corporal no quiere decir que te guste todo de tu cuerpo, sino es aceptar tal como eres, hay que diferenciarlo. Con el tiempo descubrí incluso que me parece muy bonito para mí, que ahora cuando miro a la persona del espejo, a mí misma, confío en esa persona. El tema del proceso que cuando empiezas a decir, venga, ya va siendo hora de ponerme en manos de profesionales, es un proceso duro para ti, es un proceso duro para la gente que tienes alrededor, para tus padres, para tus amigos, porque ves, al ser más consciente de lo que estás pasando, te hundes más, te pones peor. Incluso hay síntomas que, aunque parezca contradictorio, cuando empiezas a tratar el TCA, se agravan. Y no lo entiendes porque dices, entonces, ¿yo por qué estoy yendo a profesionales si mi idea es aliviar síntomas y están empeorando? Viene un poco del tema de la conciencia. Entonces, la gente de alrededor ve cómo te cuesta salir de la cama, cómo te cuesta salir con ellos a tomarte algo. El ir a clase se hace cuesta arriba y es imposible. No puedes dormir, es un proceso súper duro y al final la gente alrededor te está intentando apoyar y la verdad que es necesario y fue muy bonito las personas que me acompañaron durante ese proceso, pero es un proceso muy duro. ¿Cuál fue la etapa más complicada? A mí, cuando fui al centro, que iba de 2 de la tarde a 8 de la noche, porque ahí no podía tener yo el control de nada y significaba estar desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche enfrentando mis miedos, mis inseguridades, mi malestar, porque tenemos como esa voz que nos dice no comas esto porque te sientes culpable y demás. Entonces, el no poder huir cuando quiero ir porque me da miedo, ese fue el peor momento. Mi peor momento fue cuando ya yo estaba dentro de Google, yo ya había dicho, bueno, pues me pongo en manos de profesionales. Y bueno, este centro tiene 2 tipos de tratamiento, uno en el que estás en centro de día y otro en el que no estás en centro de día. El centro de día simplemente es que tú ibas, tenías que comer allí, te echabas la siesta, hacías algo después de comer y pues había una merienda también y habían talleres. Pues entonces el tema del centro de día siempre era pues para las personas que estaban un poquito peor, para controlar que tú estuvieras comiendo, los comportamientos que tienes a la hora de comer. Entonces, yo al principio estaba sin centro de día. En el momento en el que la psicóloga me dijo, oye, va a ser necesario que vengas al centro de día, que te quedes 3, 4 días a la semana, que comas aquí, que después de comer te tienes que quedar, después que poner a hacer cualquier cosa. Yo estando en la universidad, se me hizo todo un mundo. Llegaba a casa, porque encima tenía que volver a Galda, y a tener que gestionar yo mis problemas y sin poder dormir. Y esto fue un periodo de a lo mejor un par de meses en el que incluso hay ciertas ideas que no son muy bonitas tenerlas y que se afianzan y que al final es necesario para poder salir, tocar fondo. Pero bueno, yo creo que ese fue el proceso la etapa más dura. ¿Y hubo algo que cambió vuestra relación con la comida? A mí lo que me hizo, y doy gracias a Dios, que lo que me hizo mejorar, porque a mí antes de que me dieran el alta, en marzo fue, hace casi 2 años y pico, me habían dicho que estaba para ingreso y yo no me daba cuenta. Me habían dado un tiempo para tratar de recuperarme porque si no me tenían que ingresar. Y no era consciente, pero recuerdo que lo que a mí me ayudó a que mi mente hiciera un clic y decidiera realmente poner más conciencia y tratar de hacer las cosas para yo sentirme mejor en cuanto a alimentación, en cuanto a trabajo psicológico y de verdad poner todo de mi parte, fue en el taller. Había un taller de imagen corporal y la que era directora del centro en su momento, que lo impartía, nos dijo que hiciéramos una carta en la que escribiéramos lo que nuestro cuerpo nos decía. Y yo ese día me olvidé de quién estaba alrededor, me olvidé de todo y simplemente me dediqué a escucharme a mí misma. Cuando yo leí la carta y me di cuenta de todo el daño que me había hecho, mira, si me pones por de punta, me di cuenta de todo el daño que me había hecho, fue cuando dije,
yo esto no lo quiero, porque al final me emociona, porque al final con quien estamos es con nosotros mismos y nadie te va a querer si tú no te quieres, nadie te va a valorar si tú no te valoras. Y al final, a la única persona que tienes que rendirte cuenta es a ti misma, a nadie más. Entonces fue como todos esos años en los que yo me había tratado tan mal, ya no solo físico, sino en cuanto a mis emociones, en cuanto a lo que yo quería, lo que necesitaba. Me lo puso por delante al leer la carta, fue como, yo esto no lo quiero. Voy a cambiar aunque tenga que llorar, que como pasaba, aunque tenga que sentirme mal, pero al final lo hice y ese fue el momento que me hizo a mí cambiar y mejorar. En mi caso fue algo parecido, no fue una carta hablando de mi cuerpo, fue una carta en la que me rendía, decía que ya yo no quería seguir tratándome, que ya yo no quería seguir con ese estilo de vida. Me rendía ante la vida y justo al evitar esa situación límite, leí la carta y a los días leí la carta y dije, yo esto no tengo necesidad ninguna de estar pasando por esto, y menos por unos alimentos. Yo soy yo me quiero y quiero que la gente alrededor pueda seguir contenta. Entonces, pues un poco a raíz de ahí dije, para arriba, para adelante, y desde entonces pues siempre, es verdad que es una lucha constante, pero se sale adelante y hay salida, que es lo importante, que no la ves cuando estás metido en el fondo, pero hay salida y existe la vida sin pensar todo el día en la comida. Y aparte porque valemos muchísimo, es que cada persona vale simplemente por existir y tiene un montón de cositas bonitas que aportarse a sí misma y a los demás. Y eso es súper, súper bonito. ¿Creen que las redes sociales o los medios de comunicación influyen? Muchísimo, porque al final la red social va a contar lo que quieren contar, no es una realidad objetiva. Ahora mismo la problemática que está es en relación a dietas, las dietas milagros, yo tenía este físico y tenía otro, pero lo que no se enseña es la manipulación que hay detrás. Y eso lo que fomenta es que desarrolles un TCA. O ahora el desayuno intermitente, que se me ponen los pelos de punta. No, es que el desayuno intermitente lo oigo muchísimo porque ahora parece que está muy de moda y ese es el problema. La moda, los cánones, los estereotipos que la sociedad fija, tanto a nivel actitudinal como a nivel físico. Y influyen muchísimo porque cuando tú eres una persona que quiere transmitir un contenido, tú también tienes que pensar qué tipo de contenido transmite y cómo está la persona que recibe ese contenido. A lo mejor la persona que lo recibe tiene poca autoestima, una autoestima baja, y en lugar de beneficiar, en lugar de hacer sentir bien, lo que hace es que esa persona se siente todavía peor. Pero claro que la realidad no la conocemos tal cual. Es verdad que el tema de las redes sociales, de lo que comentabas de las comidas, de qué es lo que debes de comer, qué comida es considerada comida basura, una chocolatina, un trozo de pan. Incluso he visto vídeos diciendo que no, porque los plátanos te los tienes que comer verdes porque tienen menos azúcar. Ese tipo de cosas que tú dices, no, es malo si te comes un plátano amarillo, es malo si te comes una chocolatina. Para poder compensar eso vas a tener que correr X kilómetros, vas a tener que caminar durante tantos minutos. Ese tipo de mensajes que te bombardean constantemente, el real foodness, el real food. Decirte constantemente, todo lo que comes está mal, tienes que comer esto, no puede estar procesado. Entonces, ese bombardeo de información te afecta. Y el tema de los medios o las series, me acuerdo que yo de pequeño con mi madre y con mi familia veía una serie en la que había una chica que tenía anorexia. Claro, si tú no solo en una serie, sino en un montón de programas pones a un determinado perfil de persona con un TCA, tú que no te vas a sentir identificado con esa persona porque son muy diferentes físicamente, emocionalmente, lo que sea, tienes un perfil falso creado de qué es un TCA. Por eso es necesario visibilizar, porque al final las personas que tenemos TCA no somos esa persona que sale en una serie que tiene unos determinados síntomas.
Bueno, pues tras hablar de vuestro camino terapéutico y hasta de vuestras emociones, ¿cómo creen y qué querían decirle a estas personas que están detrás de estas cuentas en redes sociales? Que tengan cuidado, que tengan muchísimo cuidado. No saben lo que se puede hacer con una foto, no saben lo que se puede hacer con un número. Afortunadamente nosotros estamos aquí, pero hay muchas personas que no han podido sobrevivir, que se han caído por el camino y que ahí se han quedado. No estamos jugando con qué tantos kilos tengo o cuánta grasa tiene. Estamos hablando de vida, estamos jugando con vida. Ser un poquito más conscientes y pensar en que probablemente si piensan eso y si piensan ese tipo de cosas, ellos también lo van a aplicar en su vida y que ellos también miren hacia adentro a ver qué es lo que les está pasando, como para que piensen que hay que tener un cuerpo, hay que comer de una determinada forma y eso. Y sobre todo, yo también pienso lo mismo que él, y como dice él, que al final uno piensa que la vida no está para uno, y es difícil decirlo, pero es verdad. Cuando él lo comentó antes, yo también llegué a pensar que la vida no estaba para mí, porque no encuentras salida, te sientes muy mal, no tienes la vida que necesitas y dices, ¿qué vida es la que tengo? Porque no consigo recuperarme y estar bien. Y lo que consiguen esas personas a la hora de realizar ese tipo de contenido es que tú te sientas aún peor contigo misma, que tú aún te plantees si quieres vivir de esta manera, si quieres vivir de la otra y encontrarte todavía peor. Y no puede ser que una persona se tenga que plantear si la vida está para uno. Claro que está para uno. Claro que está, si tú tienes el mismo derecho que yo, la misma libertad que él, que yo, que el resto de personas, claro que está para uno, pero con ese tipo de comentarios, ese tipo de vídeos, ese tipo de imágenes, lo único que hacen es que la persona se sienta más mal consigo misma, que empiece a pensar que lo controla y empiece a cambiar y modificar su conducta, porque es que la verdad que a mí me encantaría muchísimo que en la sociedad no hubiera unos cánones y estereotipos fijados en relación a un físico y en relación a una manera de comportarte. Y lo que sí he aprendido de todo esto es que si por tratar de tener un físico o agradar a los demás tienes que dejar de ser tú. ¿Y tras este proceso vuestra vida cambió? Menos mal que sí. A ver, la vida no es de color de rosa y todo el mundo lo sabe. No por no tener un TCA la vida es súper feliz y súper rosa. No, siempre hay problemas. Pero poder relacionarte bien con la comida, poder salir, tomarte algo, gestionar mejor tus emociones, porque al final cuando terminas el tratamiento es que, oye, que eres más consciente de ti mismo y que eres capaz de gestionar tus emociones, o al menos un poquito, no tanto, pero bueno. Entonces, cuando sales, ves, un poco cliché, pero ves la vida de otro color, ves que es un proceso gradual, obviamente, pero que la gente alrededor tuya está bien, que tú estás bien, que te miras en el espejo y no lloras, que comes y te da igual, que haces deporte porque te gusta y no por quemar nada, entonces la vida cambia. A mí también, yo estoy súper contenta y lo que me llevo es que de todo el tratamiento es que soy yo la que elige, pero con libertad. Me quiero a mí misma, me cuido, me relaciono de una manera adecuada con las personas a las que quiero, confío en mí. Ahora tengo la posibilidad de practicar el deporte. Yo estuve un montón de años sin poder practicar el deporte que siempre me había gustado porque me daba miedo el poder obsesionarme como me pasó en su momento. Ahora no. Ahora hago TRX y disfruto. Incluso la primera vez que salí de la clase, te lo juro, de verdad, no es mentira, me puse a llorar porque decía, por Dios, qué capacidad tenemos nosotros de poder disfrutar de nuestro cuerpo, un cuerpo que yo rechacé durante 10 años, el que odié, al que maltraté. Digo, qué bendición esta de poder disfrutar, sentirme bien y no hacerlo desde el compensar, sino desde el disfrute, porque hacer deporte, esto hay que decirlo bien grande, ayuda a la salud mental, no es estética solo. Y entonces conectar conmigo misma, estar sola y estar bien con los demás, el poder disfrutar del deporte, sobre todo también valorar los pequeños detalles. Yo creo que el haber pasado por lo que hemos pasado nos hace tener más aspectos en cuenta, incluso de
cómo se puede sentir la persona, el disfrutar con oler una flor. Son esos pequeños detalles que quizás antes yo no me daba cuenta. Una vez vi una noticia que decía que los trastornos de este tipo afectaban más a mujeres que a hombres. ¿Creen que es verdad? Yo estoy aquí justo presente. Creo que los hombres, por la sociedad, por cómo nos hemos desarrollado, educado, tenemos que ser fuertes, no llorar, no tener estas cosas. Diría una palabra, no la voy a decir. Entonces, es más común en los hombres de lo que lo creen. Lo que pasa es que los hombres y la salud mental, al menos lo que tradicionalmente y la educación tradicional, pues se quieren mantener un poquito más alejadas. Y el tener esa idea de que los hombres tienen menos TCA que las mujeres también dificulta a los hombres que lo sufren. Porque, total, eso es un trastorno de mujeres. Entonces no empiezas a tratarlo, te das cuenta más tarde. Bueno, por último, si tuvieran a alguien que darle un consejo, que tuvieran en su entorno a alguien que padece este trastorno, ¿qué le dirían? Yo le diría que no está sola, que pida ayuda, porque la verdad que merece la pena. Merece la pena la vida, merece la pena quererse, merece la pena cuidarse, amarse y respetarse. A uno mismo por encima de todo. Y si necesitas ayuda, no pasa absolutamente nada. Estás en las mejores manos y que es muy, muy necesario. Sobre todo por el amor a uno mismo, el quererse. Y la verdad que cuando se consigue es tan bonito y tan maravilloso. La verdad que yo digo, es que me siento afortunada por eso. Si hago un balance, el poder decir estas palabras, que yo me quiero, que yo me cuido, es que el simple hecho de mirarte al espejo, ponerte tu crema, que se infravalora esos detalles y esa forma de autocuidado que no lo tenemos en cuenta, pero para personas con TCA es un mundo, se nos hace un mundo, y el ahora poder decir me quiero, me cuido y me valoro es fundamental. Si yo tuviera una persona cercana que sepa que está padeciendo un TCA o que se me acerque y me lo dice, le diría muchísimas cosas. Le explicaría los puntos a los que puede llegar, le explicaría lo necesaria que es una atención profesional, que tus amigos y que tu familia te pueden ayudar, pero no te van a salvar. Que te vas a salvar tú mismo, que no pienses en los comentarios, que te quieras, que te valores, que eres una persona y que mereces estar aquí. Al final, esas personas van a pasar por un proceso muy duro y van a escuchar poco, pero hay que insistirles mucho, dándoles su espacio y dejarlos en manos de profesionales, y cuanto esté en tu mano ayudar, quererlos, apreciarlos y valorarlos, sobre todo, valorar a esas personas para que sepan que tienen un lugar en este mundo. Bueno, yo quería darles las gracias por hablar tan abiertamente sobre este tema y felicitarlos por la valentía que han tenido en este proceso. Gracias. Que es un tema que no se suele hablar hoy en día como se debería, pero que no le quita la importancia a estos trastornos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que decir que llegué muy nerviosa, ya que nunca había estado en un plató y menos como en este. La verdad que me he sentido muy bien, muy cómoda. Desde la maquilladora hasta el sonido, todos han estado muy pendientes de nosotros y nos han hecho la estancia y esta experiencia mucho más fácil y más cómoda. Ha sido duro. El balance es muy bueno. Las preguntas han sido increíbles y el ambiente ha sido, creo que, bastante ameno. Me siento muy contento de ponerle cara a esto y de que si hemos ayudado, aunque sea solo, a una persona, yo me sentiré más que orgulloso de haber venido aquí. ¡Así somos! Increíble, me encantan las cámaras. ¿Miro allí o aquí? A mí, siempre miro a mí. Para que la gente sea consciente de este tipo de trastornos y este tipo de problemas, es importante que sobre todo los jóvenes empecemos a distribuir un poco la información. ¡Así somos!